Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo les va? Después de algún tiempo vuelvo a hacer videos temáticos de esos que me han pedido de tiempo a esta fecha. El laburo de cada día, sobre todo el último año, ha sido demoledor y bueno, tuve que priorizar cosas, eh, varias cosas, dado me ocupé fundamentalmente de lo que eran mis clientes, carteras, empresas, gente, mi actividad como productor, ya sea en tomar inversiones o en balance, en fin, un poco de todo. Pero dado el momento puntual que vive este commodity, me refiero al petróleo, por efecto, yo diría, directo de lo que es la guerra en Medio Oriente, eh, nada, me pareció importante mostrarles a los suscriptores de mi página y eventualmente también por YouTube a los seguidores de por ahí, en qué anda el petróleo, en qué andan varios de los papeles relacionados, ETF, ratios, etcétera. Ustedes ya saben cómo es mi metodología a la hora de mostrar un activo en particular o productos relacionados con el mismo. En el caso del petróleo, el petróleo, esto está siendo grabado jueves 19 del 3 a las 4 de la tarde, por lo tanto hay valores que cuando vean esto seguramente van a haber cambiado de acá al cierre del día, que es más o menos dentro de una hora y cuarto. Les decía que el petróleo finalmente rompió la resistencia que supo tener durante prácticamente 2 años. Esta es la línea superior de este triángulo, con base en 55, y una vez que superó por primera vez en términos base cierre mensual, fue demoledor, puntualmente lo que está haciendo en este mes, que supo llegar a tocar en el máximo del mismo la cota de 120. En este momento, mientras hablo con ustedes, vale en torno a los 94, $95. Sigue siendo el tema candente del momento porque a 20 días de iniciada el conflicto bélico en Medio Oriente, en realidad no sabemos bien dónde puede terminar este activo y lo más importante, cómo golpeará en los distintos segmentos de la economía, ni que hablar en el rubro inflación. Por cierto, desde la técnica de superar esta cota que representó el máximo del 2022 y el máximo del 2011, estaríamos hablando de un eventual testeo del máximo del 2008. Pero mientras tanto, eso ha probado ser resistencia, siempre en términos base cierre mensual, como para que uno no quede descolgado por un par de días nada más. Entonces, el petróleo en zona de máximos en zona de máximos fue hace unos 10 días en 120, hoy en la zona de 94, 95, obviamente muy por encima de lo que estaba hace un mes, mes y medio atrás en la cota de 55, $60. Pero no solamente es el petróleo el que sube, sino también el grupo de empresas relacionadas con el mismo. Fíjense, por ejemplo, en el caso del principal ETF del mundo energético, XLE, como está en el máximo histórico mientras estoy haciendo este video, en torno a los 59, $60, y cómo actualmente, esto quiere decir que ha superado aquel máximo que se viera por años atrás, hace 7, 8 años atrás, y que golpea actualmente esta línea que estoy mostrando acá, que es la línea tendencial ascendente con origen en el año 2002 y que actualmente se erige como resistencia en términos, insisto, base cierre mensual. Fíjense que acá la pudo penetrar levemente, pero no fue definitivo. Sí, acá cuando la penetra en términos base cierre mensual. La misma situación podíamos verla acá adelante, con la diferencia que ahora está en máximo histórico. Y si el XLE, el principal ETF del sector energético, está en máximos históricos, es lógico que varios de sus papeles más representativos, por ejemplo el caso de ExxonMobil, también lo esté. Fíjense cómo está en el máximo y recuerda aquella vieja ExxonMobil de años, hace 20, 25 años atrás, cuando era la primera del mundo en capitalización bursátil. Hoy está en su máximo, en torno a los 158, $159,
Y lógicamente, mientras en caso de pullbacks no penetre esta zona de soporte, ya sea la que une sus máximos anteriores y este fundamentalmente estático y dinámico, aún el terreno es ganador para los Bulls. En el caso de Chevron, CBX, fíjense que también está, mientras estoy haciendo este video, en la zona de máximo, en la zona de 201, 202, e incluso con una luz todavía para ir por más en lo que fuera históricamente su resistencia. Me refiero a la línea que une todos sus máximos desde el año 2008. Fíjense acá, fíjense acá, fíjense acá, y eventualmente a dónde podría ir CBX junto con ExxonMobil, las dos más importantes del segmento. Vamos con algunas más locales, como el caso de PBR, que en las últimas jornadas ha podido finalmente superar su gran resistencia de mediano plazo, como lo es los $18, cotizando prácticamente en los $20, un poco levemente por abajo, 19,83 para ser exacto, pero que es su punto más alto desde esta cota de acá, y no sorprendería que el testeo sea justamente contra el pico que se viera en esa oportunidad. Por cierto, estos 3 últimos meses en esta empresa PBR ha sido francamente demoledor para beneplácito de sus tenedores y prácticamente araña, como les decía anteriormente, esta resistencia y obviamente queda como soporte ahora la cota de los $18. Una empresa que está haciendo el nuevo máximo es Vista que se negaba sistemáticamente durante las últimas semanas, meses también le podría decir, en superar lo que era su gran resistencia, la línea inferior del viejo canal ascendente con origen en el año 2020. Finalmente lo consigue. Fíjense que en este momento está cotizando en 72,48 mientras armo este video. Y ya lo había conseguido en las últimas semanas, supera aquel máximo de los inicios del 2025. Por lo tanto, los Bulls acá también en control. Lógicamente, a la hora del pullback es muy importante, ya sea su soporte dinámico, representado por esta línea, o el estático de su antiguo máximo. Y ya que estamos también, voy con YPF, YPF que tuvo noticias desde Estados Unidos en la jornada de ayer y que hoy en el máximo arañara el máximo en base a cierre mensual que se viera en el año 2025 en la zona de $42 y moneda, cotizando en este momento levemente por debajo, en la zona de 41,41 justamente, y con la posibilidad concreta, eventualmente, en caso de continuidad ascendente, de ir en búsqueda de algo más, como para superar esa cota, ese escollo que significa su último máximo del año 2025. También me motivó hacerles unos ratios de esos que yo suelo mostrar frente a tres de los commodities que más sigo, uno frente al gas. Fíjense cómo tras una baja importante en el ratio, producto de la suba que había tenido el gas por un lado y la chatura que tenía el petróleo en la zona de 55-60, llegó a zona de soporte extremo, la línea superior de esta mega cuña de mediano a largo plazo, y con la suba del petróleo literalmente ha volado este ratio, estando prácticamente en el máximo del mismo. Otro ratio muy interesante es contra el oro que particularmente hoy está bajando mucho, pero que ya viene bajando desde aquel máximo de finales de enero. Fíjense cómo finalmente, si bien el mes no ha terminado, se estaría activando esta cuña que está formando hace 3, 4 años atrás, esta cuña descendente con salida alcista, y que es lo que estamos viendo. Si bien aún está en un canal descendente de mediano a largo plazo, esto de cerrar así en el mes sería muy productivo para todo lo que sea el rubro energético en relación al rubro metalero, que hasta el mes pasado era las que llevaba las de ganar. Por último, voy con el ratio frente al metal, la plata, justamente, y acá aún no ha activado, si bien estamos en la misma idea que mostraba con el oro.
A diferencia de eso, acá tenemos una cuña descendente y otra eventual cuña descendente acá, producto de que si el petróleo no afloja y se ven días como hoy en La Plata, donde realmente, y sobre todo en el inicio del día, había bajado fuertemente, aún sigue bajando a esta hora, insisto, a las 4 de la tarde, a una hora de cerrar este día jueves. Evidentemente esto estaría para más después de muchos meses, diría 3, 4 años de paliza total del rubro energético frente al rubro metalero. Para concluir, muestro una vez más el más importante de todos, o el central, que es el chart del petróleo en sí, donde se ve que en el máximo alcanzó la zona de resistencia que tiene en aquel máximo del 2011 y máximo del 2022 en términos base cierre mensual, y solo de ser este superado, no antes, y de la manera apuntada, me refiero a en términos base cierre mensual, estaría para un eventual testeo de lo que fuera su máximo en el 2018. Pues bien, amigos, gente, suscriptores, seguidores, esto ha sido todo por hoy. ¿Acaso sea algo continuo que lo pueda repetir en las próximas semanas? Veremos si me dan los tiempos. En principio lo voy a hacer para gente acotada, como son mis suscriptores en mi página charliesub.com, que ustedes ya la conocen, en la cual tengo eh, digamos, una comunidad muy, muy grata, muy, muy buena, y que a diario actualizo todos los charts, como ya saben, o bien en YouTube, donde mi idea es también subir ahí esto que voy a ir armando. Eso ha sido todo por hoy. eh, Así que nos veremos en cualquier momento, imagino yo, durante la semana entrante. Muchas gracias.